Shalom Ajin, Shalom Javerim, bienvenidos a los fundamentos de la Torá. Hoy vamos a estar llevando la parasha Re. Esta parasha, Misajín, está en Devarim, Deuteronomio, capítulo 11, verso 26. Está hasta el capítulo 16, verso 17. Tenemos la Haftará para Re. Tenemos Isaías 54, verso 11. Hasta Isaías 55, verso 5. Todo de corrido. Tenemos lecturas sugeridas del Brit Hadashah para la Parashá Re. Primera de Corintios capítulo 5, verso 9 al 13. Primera de Corintios capítulo 1, verso 1 al 31. Y tenemos la primera carta de Yohanan, capítulo 4, verso 1 al 6. Amén. Re, mis amados ajín, significa observa. Es más fuerte que Shema o el Shema, que habla de escuchar y obedecer. Tiene que ver con una percepción más profunda, una visión interior con los ojos del corazón. En esta parashá, Misajín, Moshe le dice al pueblo que tiene antes sí la bendición, sí escuchan los mismos, los mandamientos del Todopoderoso, y la maldición si no lo escuchan. Las bendiciones deberán ser pronunciadas sobre el monte Gerizim y las maldiciones sobre el monte Ibal. Nuevamente Moshe exhorta a cumplir todos los mismos de Yuhei Bajei. Deberán ser destruidos los lugares de adoración de las demás naciones. Por el contrario, el lugar Kadosh de Yuhei Bajei, el que designe para poner su Kadosh nombre, deberá de ser el cual se reúna el pueblo. Allí serán llevados los holocaustos, las ofrendas y los diezmos, y se comerá allí. Y todos se alegrarán delante del Boreolán, pero cada uno hará lo que le parece. Aquí un ticún, pero no cada uno hará como le parece, porque entonces ya traería juicio y rigor. No se podrá ofrecer holocausto en cualquier lugar que el pueblo viere o donde al pueblo le parezca, sino que en el que sea designado por el Todopoderoso. Se podrá matar y comer carne en cualquiera de las ciudades. Tanto el puro como el impuro podrán hacerlo, solo que no podrán comer sangre, sino que la derramarán en tierra. Los diezmos no podrán ser comidos en cualquier lugar, sino en lugar designado por el Todopoderoso. No se podrá desamparar a los levitas si se desea comer carne, pero el lugar designado por el Todopoderoso está muy lejos para ir hasta él. Entonces se podrá comer en las ciudades, pero sin comer la sangre, para que el pueblo le vaya bien. Sin embargo, Misajín, lo que se haya consagrado al Todopoderoso deberá de ser llevado al lugar designado para hacer allí la ofrenda y la sangre que sea derramada sobre el altar. Y entonces se podrá comer la carne. Se deberá hacer lo bueno para que el pueblo y a sus hijos les vaya bien por siempre. Una vez que el Todopoderoso haya permitido entrar en la tierra prometida al pueblo de Israel, no deberá de hacer lo que hacían las naciones allí que estaban asentadas, pues todo lo que ellas hacían era abominable
a Yuhei Bajei. No se podrá añadir ni quitar algo a lo ordenado por el Todopoderoso. Si se levanta profeta o soñador que anuncie señales que se cumplan, no se deberá hacer caso a sus palabras porque esta es una prueba por parte del Todopoderoso para saber si el pueblo le ama solo a él. Israel ha de seguirle, el profeta o soñador ha de ser muerto, pues aconsejó rebelión contra el Todopoderoso. Toda persona que incite a servir otros dioses ha de ser muerta. Así el pueblo aprenderá la lección. Igual se procederá contra los impíos que habiten en las ciudades e inciten a la rebelión contra el Todopoderoso. Toda la ciudad será consumida por fuego y no se podrá tocar nada del anatema. Los Bene Israel no se podrán sajar o rapar por causa de muertos. Solo se podrán comer los animales prescritos por el Todopoderoso. Los demás son impuros. No se cocerá el cabrito en la leche de su madre. Se deberá diezmar de todo el grano que produzca el campo cada año, el cual deberá ser comido en el lugar designado. Si el lugar quedare muy lejos, el diezmo se podrá vender y llevar el dinero al lugar designado, y allí se podrá comprar animales para comer en dicho lugar. No se desamparará al levita. Cada 3 años el diezmo será guardado en las ciudades para que de él puedan disfrutar la viuda, el huérfano y el extranjero que haya en las ciudades. Así el Todopoderoso bendecirá la obra de nuestras manos. Cada 7 años, Misajín, se hará remisión de deudas. Solo se demandará reintegro al extranjero, pero no al hermano. Se deberá ayudar al menesteroso sin importar la carencia o la cercanía del año de remisión. De esta manera el Todopoderoso nos bendecirá. Si un hermano se vende como siervo, al 7º año será despedido, pero no con las manos vacías. Si él no quiere irse, se le horadará la oreja y será siervo por siempre. Todos los primogénitos de animal serán consagrados y comidos en el lugar designado, excepto si tienen defecto. Se guardará Pesaj, la Moed, pero haciendo la ofrenda en el lugar designado por el Todopoderoso. 7 días no se comerá pan con levadura. Asimismo se celebrarán la Moed de las semanas y Sukkot de la forma como ya se ha establecido por el Todopoderoso. 3 veces al año todo varón irá ante el Todopoderoso en el lugar Kadosh Kadoshin escogido, una por cada una de las Moadim. Ninguno irá con las manos vacías, sino que se llevará ofrenda de acuerdo con lo que el Todopoderoso haya prosperado. De todo esto vamos a estar hablando, mis amados Ajín, verso por verso. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kidishanu bemimotav etzivanu, laxov divrei Torah. Bendito es usted, Adon Elohim nuestro, soberano del universo, que nos ha apartado con sus preceptos y nos ha ordenado ocuparnos de las palabras de su Torah. Capítulo 11, verso 26 al 28, mis amados Ajín, dice de la siguiente manera. Observad
Hoy pongo delante de vosotros una bendición y una maldición. La bendición, si escucháis los mandamientos de Hashem vuestro Elohim, que os ordenó hoy. Y la maldición, si no escucháis los mandamientos de Hashem vuestro Elohim, sino que os apartáis del camino que os he ordenado hoy, para seguir a otros dioses que no habéis conocido. Aquí, Misajín, el Todopoderoso presenta dos opciones para que el hombre pueda elegir. Medite en estas palabras. Es una evidencia clara de que el hombre fue creado con libre albedrío. Esta es la razón por la que esta parashá, Misajín, empieza con la palabra reet, observa. La observación, Misajín, que debemos hacer es fijarnos en las dos opciones que hay para elegir y luego tomar una decisión correcta. Si el hombre hubiera sido creado como una máquina, no tendría opción para elegir. Cada uno tiene la libertad para escoger, mis amados Sajín. Nadie está obligado a obedecer o a pecar. Eres libre para escoger el pecado, pero esa libertad no te exime de la responsabilidad y de las consecuencias de tu elección. Podemos elegir entre bendición y maldición, que son las consecuencias de la obediencia y de la desobediencia, respectivamente. La bendición, Isajín, alcanzará al que obedece, y la maldición afectará al que desobedece. La bendición y la maldición son dos fuerzas sobrenaturales que operan en el mundo invisible y se manifiestan en el mundo visible para que eleve su conciencia. A base de este verso, Misajín, los sabios afirman que todo el que crea en la idolatría es como si hubiera negado toda la Torá. Medite en eso. Capítulo 11, verso 29 dice, y acontecerá que cuando Hashem tu Elohim te lleve a la tierra donde entras para poseerla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ibal. Aquí, Misajín, los rabinos discuten si realmente se puede hablar de una montaña de maldición y otra de bendición. Pero según Rashi, Misajín, esto se refiere a que la bendición y la maldición son enunciadas sobre estos dos montes respectivamente. El Targum lo traduce de esta manera. Pondrás los que bendicen. Y Naimanides escribe que la bendición y la maldición no están ligadas a esta o aquella montaña. No debemos pensar que la maldición venga de una montaña, sino que aquí encontramos una forma pedagógica de ilustrar las dos realidades, la izquierda y la derecha, cerebro izquierdo y cerebro derecho, la vida y la muerte. El pueblo tenía que pronunciar la bendición hacia una montaña y la maldición hacia la otra montaña. ¿Se da cuenta? La izquierda y la derecha, el bien y el mal, la vida y la muerte, lo bueno y lo malo. Capítulo 11, verso 30 dice, no están ellos al otro lado del Jardín, más allá, hacia la puesta del sol, en la tierra de los cananeos que habitan en Arabá, lejos de Gilgal, junto al planicie de Manré. Aquí, Misajín, las dos montañas, Gerizim y Eibal, con toda probabilidad son aquellas que hoy en día tienen los mismos nombres, aunque hubo rabinos como Eliezer
que hablaron de dos colinas justamente en el otro lado del jardín. Pero según Rashi, toda vez que aparece la palabra aharei, traducida como detrás o tras o más allá, se refiere a algo lejano. El monte Ibal, 940 metros, está al norte y el norte Gerizim 880.000 metros. ¿Sí? 940.000 y 880.000. Está al sur, en el valle entre los dos montes se encuentra la ciudad de Shechem. Había una ruta importante que pasaba por ese lugar que conectaba a Israel con el resto del mundo. Fue un lugar de encuentro para los viajeros entre el norte, sur, este y oeste. Aquí fue donde Abraham vino, hizo su primer altar en Bereshit 12, versos 6 al 7. Y aquí fue sepultado Yosef, y a Joshua 24:32. Al colocarse en Shechem, mirando hacia el norte, donde está la montaña Ibal, sobre la cual se pronunció la maldición, la espalda está hacia Jerusalén. Al voltearse hacia el sur, la montaña de bendición estará delante, y más allá está la montaña escogida por Hashem, el monte Sión. En Yohanan 4 hay una discusión religiosa entre el Mashiach, Yehudi, y una samaritana sobre el lugar de adoración. ¿Recuerdan? En ese caso, la palabra adoración tiene que ver con el culto o la boda o el sacrificio, al sacrificio. Por otro lado, los samaritanos siguen manteniendo la idea de que Gerizim fue elegido como el monte donde el Todopoderoso iba a poner su nombre, y siguen sacrificando animales allí. Capítulo 12, versos 2 y 3 dice: Destruiréis completamente todos los lugares donde las naciones que desposeeréis sirven a sus dioses, sobre los montes altos, sobre las colinas y debajo de todo árbol frondoso. Y demoleréis sus altares, quebraréis sus pilares, quemaréis a fuego sus árboles de culto, derribaréis las imágenes talladas de sus dioses y borraréis su nombre de aquel lugar. Aquí misagina el texto que habla de destruir los lugares de culto pagano, y borrar los nombres de los dioses falsos. Está contrastado con el verso que sigue, cuando dice: no procederéis así con Hashem vuestro Elohim. Lo cual indica, misajín, en primer lugar, que no se puede servir al Todopoderoso de la misma manera como los idólatras, ni levantar altares al Todopoderoso en cualquier lugar, sino solo en el lugar escogido por el Todopoderoso. Los rabinos también han interpretado este texto diciendo que está prohibido destruir cosas y lugares que han sido utilizados en la boda al Todopoderoso. Mis aquí no tenemos derecho de destruir la idolatría en lugares que no nos pertenecen. El mandamiento es para la tierra de Israel, que fue entregada a los Bené Israel. Tenemos autoridad para destruir la idolatría en los territorios que nos han sido dados, no sobre otros. Capítulo 12, verso 4 dice: no procederéis así. Misajín, si comparamos con los versos 3 que dice: borraréis su nombre, nos puede llevar a la conclusión de que no podemos borrar el nombre de Hashem de ningún lugar. Por eso, si usted lo escribe en el WhatsApp, en el Messenger, o a veces está en una discusión con alguien, es más fácil que diga usted la palabra Dios
que escribir el nombre del Todopoderoso, porque allí sí tiene juicio, allí sí hay mucho rigor. Así que mediten esto, no ande poniendo el nombre Kadosh donde le parezca. Hay que tenerlo en reverencia. Y Sajín, de aquí viene el mandamiento, que es el número 453 en la lista que seguimos, que prohíbe la destrucción de cosas que llevan el nombre del Todopoderoso. Capítulo 12, verso 5 dice, sino que buscaréis en el lugar en que Hashem vuestro Elohim escoja de todas vuestras tribus, para poner allí su nombre para su morada, y allí vendréis. Isajín, hay un lugar específico que el Todopoderoso ha escogido para poner allí su nombre. En ningún otro lugar está permitido ofrecerle sacrificios encendidos. Según la Mishnah, el Mishkan estuvo en los lugares siguientes. Ponga atención. En Gilgal, 14 años. En Shiloh, 369 años. En Nobo estuvo 13 años. En Gibón, 44 años. Para así hacer un total de 440 años. Misagín estaba permitido sacrificar en los lugares altos antes de que el Mishkan fue erigido en el desierto, pero no durante los 39 años en el desierto. Durante los 14 años de conquista, cuando el Mishkan estaba en Gilgal, estaba permitido sacrificar en los lugares altos. Durante los 369 años, cuando el Mishkan estaba en Shiloh, estaba prohibido. Pero durante los 57 años, cuando estaban en Nobo y en Gibón, estaba permitido. Después de la construcción del templo en Jerusalén, los sacrificios en los lugares altos quedaron prohibidos para siempre, a excepción del sacrificio que el profeta Eliyahu hizo en el monte Carmel, cuando había recibido un permiso especial de el Todopoderoso, con el fin de hacer volver al pueblo a Hashem, al Todopoderoso. Isaín, el templo de Shlomo Hamele permaneció 410 años, así que el Mishkan duró más tiempo que el mismo templo de Shlomo Hamele. Como los profetas no podían introducir innovaciones en la revelación, sino solo desarrollar algo que ya fue dado por medio de Moshe, tenemos que preguntarnos, Misajín, ¿dónde en la Torá de Moshe encontramos el lugar escogido por el Todopoderoso para poner allí su nombre permanentemente? Misajín, hay dos testimonios acerca de la ciudad de Jerusalén en el Humash. El primero se encuentra en Bereshit 14, verso 18, donde habla del Malquisedec, que era rey y cohen de Shalem o Shalem. Es el mismo lugar que Sion, es decir, Jerusalén, según el Tejilín 76, verso 2, donde dice, en Shalem está tu Mishkan y en Sion su morada. Misajín el Mashiach tendrá el ministerio eterno de Malquisedec de ser tanto Melech como Cohen en la misma ciudad de Jerusalén, como está en el Salmo 110, Tejilín 110, verso 4, que dice, Hashem ha jurado y no retractará. Tú eres Cohen para siempre, según el orden de Malquisedec. Misajín, el segundo testimonio que tenemos en el Humash de un lugar escogido por Hashem para poner allí su Kadosh nombre permanentemente, se encuentra en Bereshit 22, donde habla de la atadura de Isaac sobre el altar en uno de los montes de la tierra de Moriah.
Allí en Bereshí 22:14, miren. Génesis 22:14. Y llamó a Abraham a aquel lugar con el nombre del Todopoderoso, que quiere decir, Hashem mostrará, o Hashem Jireh, como se dice hasta hoy. En el monte de Hashem lo mostrará, o en el monte de Hashem Jireh. Él proveerá. Misajín, la traducción aramea de Onkelos dice en Bereshit 22:14. Abraham adoró y oró en este lugar y dijo ante el Todopoderoso, aquí las generaciones futuras adorarán. Eso está en la traducción aramea de Onkelos. Así dice en Bereshit 22:14. Misajín, el lugar donde Abraham sacrificó a su hijo Isaac, fue un lugar escogido por Hashem. Y esta verdad fue revelada a Abraham Avino y a sus descendientes, de manera que siguen reconociendo hasta hoy que en ese lugar el Todopoderoso lo mostrará. ¿Mostrará qué, Misajín? Bueno, mostrará el eje de todo el plan de redención, la muerte del Cordero. En ese lugar murió Mashiach como sustituto para todos los hombres. Y así Hashem mostró a todo el mundo su justicia completa al perdonar al pecador de sus pecados. El Midrash habla de la conexión entre los dos hombres que fueron dados a este lugar por Abraham y Malquisedec. Abraham llamó ese lugar Jireh y Malquisedec lo llamó Shalem, que significa completo, sano, terminado. Si se juntan estas dos palabras, se puede formar el nombre Yerushalayim. En los textos hebreos más antiguos no aparece la Yud al final en el nombre de la ciudad, Yahoshua 10:1, donde el nombre Yerushalayim aparece por primera vez. Luego vemos cómo el nombre del lugar cambió a Yerushalayim, como si fuera en forma dual. ¿Será que Hashem así nos muestra que hay dos ciudades llamadas Jerusalén, una terrenal y otra celestial? Podemos corroborar allá en Gizgaluya, Revelaciones capítulo 3 verso 12 y capítulo 21 verso 2. Isajín, en el lugar donde Abraham reconoció el ministerio superior de Melquisedec y vio la muerte y resurrección del Hijo. Aquí fue luego edificado el templo de Shlomo Hamele y el segundo templo, que estuvo en pie cuando Mashiach fue enviado al mundo. Y será el mismo lugar donde pronto se edificará el tercer templo, que sea pronto y en nuestros días. En el Tejilín 132, verso 1 al 5, dice, Cántico de ascenso gradual. Acuérdate, Hashem, de David Hamelech, de toda su aflicción, de cómo juró Hashem y prometió al Todopoderoso de Jacob, ciertamente no encontraré en mi casa, ni en mi lecho me acostaré. No daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya un lugar para Hashem, una morada para el poderoso de Jacob. Aquí Misajín David Jamele fue el instrumento que el Todopoderoso escogió para finalmente fijar el lugar de Abodá escogido por Hashem. En el Tejilín, el Salmo 132, verso 13 y verso 14 dice, porque Hashem ha escogido a Sión, la quiso para su habitación. Este es mi lugar de reposo para siempre. Aquí habitaré.
porque la he deseado. Misajín, el monte Sión fue escogido para siempre para ser el lugar donde se fijaría el nombre del Todopoderoso. En Jerusalén hay una marca de relief en las montañas de la letra hebrea, la Shin, la primera letra del nombre Shaddai, que significa todo suficiente y todopoderoso. Así Hashem puso también de forma física uno de esos nombres en ese lugar, para que vaya teniendo una idea. Capítulo 12, verso 7 dice, allí también vosotros y vuestras familias comeréis en presencia de Hashem vuestro Elohim, y os alegraréis en todas vuestras empresas en las cuales Hashem vuestro Elohim os ha bendecido. Mis amados Ajín, el momento de sentarse en la mesa fue creado por el Todopoderoso para poder estar delante de Él. En Jerusalén, el pueblo aprendió cómo se debe de sentar y comer delante del Todopoderoso. Por eso, Misajín, la mesa en la casa de un Yehudí, un israelita, es un lugar sagrado, considerado como un altar. Un israelita o un Yehudí no se sienta sobre una mesa. La mesa es un lugar de encuentro con la Shejinah, con el Todopoderoso para toda la familia. Por lo tanto, Misajín, es importante que todos los miembros de la familia coman en los mismos horarios para poder encontrar la presencia divina en una comunión familiar. Medite en esas palabras, es muy importante. Capítulo 12, verso 9 dice, porque todavía no habéis llegado al lugar de reposo y a la heredad que Hashem vuestro Elohim os da. Mis amados Ajín, según Rashi, el lugar de reposo se refiere a Shiloh y la heredad se refiere a Jerusalén. Capítulo 12, versos 10 y 11 dice, cuando crucéis el Jardín y habitéis en la tierra que Hashem vuestro Elohim os da en heredad, y Él os dé descanso de todos vuestros enemigos alrededor de vosotros para que habitéis seguros, entonces sucederá que al lugar que Hashem vuestro Elohim escoja para morada de su nombre, miren, Misajín, aquí la Torah establece de manera profética el momento cuando iba a ser establecido el lugar permanente para el nombre del Todopoderoso. Vemos en este texto, Misajín, que tenía que ser no solamente después de la conquista de 14 años bajo Yahoshua, sino después de que el pueblo de Israel obtuviera shalom de todos los enemigos alrededor. Esto no sucedió hasta el tiempo del rey David Hamelech, que hizo muchas guerras y subyugó a todos los pueblos enemigos de Israel, como está en Primera de Crónicas 18 al 18:20. Mire, también en Segunda de Samuel, capítulo 7, verso 1 y verso 2. Dice, sucedió que cuando el rey ya moraba en su casa, y Hashem le había dado descanso de sus enemigos por todos lados, el rey dijo al profeta Natán, mira, yo habito en una casa de cedro, pero el arca de Elohim mora en medio de cortinas. Y en Primera de Crónicas 21:22 se habla de la compra del campo donde el templo iba a ser edificado al norte de la ciudadela de David Hamelech. Pero aunque David Hamelech tenía el gran deseo de construir el templo, no pudo hacerlo
por causa de que había derramado mucha sangre. Por eso su hijo Shlomo fue escogido para llevar a cabo esa obra magnífica, como está en Primera de Crónicas, capítulo 22, verso 8 al 10, que dice: Pero vino a mí la palabra de Hashem diciendo: Tú has derramado sangre en abundancia y has emprendido grandes guerras. No edificarás una casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. He aquí, te nacerá un hijo, que será hombre de Shalom. Yo le daré Shalom de todos sus enemigos en derredor, pues Shlomo será su nombre, y en sus días daré Shalom y reposo a Israel. Misajín, desde entonces, Jerusalén es el lugar donde el nombre del Todopoderoso es fijado para siempre. Y es allí donde el hijo de David Hamele, que es Mashiach, muy pronto se sentará sobre el trono de David Hamele para gobernar sobre las 12 tribus de Israel y el resto del mundo, como está en Lucas capítulo 1, versos 32 y 33. Este será grande y será llamado Hijo del Jaelión. El Adón Elohim le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Esperemos a Mashiach, Misajín. Estemos atentos a la venida de Mashiach, porque Él está viniendo en las nubes. Capítulo 12, verso 12 dice: Os alegraréis en presencia de Hashem vuestro Elohim, vosotros, vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros siervos y vuestras siervas, y el levita que vive dentro de vuestras puertas, ya que no tiene parte ni heredad entre vosotros. Aquí, misajín, la presencia del Todopoderoso, la Shekinah, donde está la presencia, hay mucha alegría. Si no experimentas alegría en tu oración o cuando te reúnes con tu congregación, algo está fallando y no estás muy cerca del Todopoderoso. A lo mejor te estás fijando más en lo exterior que en lo interior, que es lo espiritual. Al tener contacto con Hashem en el Ruach, recibemos mucha alegría. Y si no tienes esa alegría es porque tu espíritu no está conectado con el de Él, como está en Gálatas capítulo 5, verso 22. Mas el fruto del Ruach es gozo, es sinja, mis amados ajín. En cada Shabbat y en cada Moed debemos de tener mucha sinja. Capítulo 12, verso 15 dice: Sin embargo, podrás matar y comer carne dentro de todas tus puertas, conforme a tu deseo, según la bendición que Hashem tu Elohim te ha dado. El inmundo y el impío podrán comerla, como si fuera de gacela o de ciervo. Aquí, Misajín, al comparar este texto con Baikra 17, del 1 al 10, parece que hay una diferencia entre las leyes que regían durante el tiempo en el desierto y luego en la tierra de Israel en cuanto al permiso de comer carne. Según Rashi, mis amados Sahin, que sigue la interpretación del rabino Akiva en Baikra 17:3, se trata de un mandamiento que tiene que ver solo con animales que fueron consagrados para ofrendas. Y aquí, misajín, de animales consagrados a los que se les surgió un defecto. ¿Sí?
para que vaya meditando, no vaya a querer, no, ya ven, aquí está que todo está consagrado, el perro, la rata y el puerco, no. Está hablando de los animales que eran inspeccionados y que les encontraban un defecto, hablando de los kasher, de los animales kasherín. Según este texto enseña que estos animales pueden ser redimidos e ingeridos en cualquier lugar. Todos aquellos animales que son aptos para comer y que les encontraron algún defecto. De esto está hablando. Sin embargo, Misajín, según el rabí Ismael, citado en el Talmud, hubo un cambio de prescripción entre el desierto y la entrada a la tierra. Según él, durante la época del Mishkan en el desierto, no se podía degollar un animal para comer su carne sin hacerlo dentro del Mishkan y presentarlo en ofrenda sobre el altar. A partir de la entrada en la tierra, sí se permitía degollar animales fuera del santuario. Según el Midrash Mishajín, en total hay 8 prescripciones que la Torá autoriza después de haberlas prohibido con anterioridad. Capítulo 12, verso 16 al 23. Solo que no comeréis la sangre, la derramaréis como agua sobre la tierra. Solo cuídate de no comer la sangre, porque la sangre es la vida, y no comerás la vida con la carne. Mis amados, aquí 10 veces se menciona esta prohibición en las escrituras para los Bene Israel, para usted y para mí. Lo puede corroborar en Vaikra 3:17, Vaikra 7:26, Vaikra 17:10 al 12, el verso 14 también, Vaikra 19:26, también en Devarim, Deuteronomio capítulo 12, verso 16, verso 23, verso 24 y verso 25. Y también en Deuteronomio capítulo 15, verso 23. Además, este mandamiento había sido dado anteriormente a todos los hijos de Noaj, en Bereshit 9:4. Y esto aplica, Misajín, por lo tanto, a todos los hombres del mundo. Por esta razón, Misajín, debemos ser muy estrictos en no comer carnes de animales que no hayan sido matados correctamente. Hay 3 cosas principales que tenemos que tener en cuenta en cuanto a la matanza de un animal puro para que sea apto para comer. Número 1, no puede ser un animal enfermo. Número 2, no puede haber sufrido antes o en el momento de su muerte. Número 3, tiene que ser totalmente desangrado. Tiene que ser totalmente desangrado justo después del degüello, como le llaman la shejita. La shejita. Capítulo 12, versos 17 y 18 dice, no te es permitido comer dentro de tus ciudades el diezmo de tu grano, de tu mosto o de tu aceite, ni de los primogénitos de tus vacas o de tus ovejas, ni ninguna de las ofrendas motivas que prometas, ni tus ofrendas voluntarias, ni la ofrenda alzada de tu mano, sino que la comerás en presencia de Hashem tu Elohim, en el lugar que Hashem tu Elohim escoja. Tú, tu hijo y tu hija, tu siervo y tu sierva, y el levita que vive dentro de tus puertas, y te alegrarás en presencia de Hashem tu Elohim de toda la obra de tus manos. Aquí, Misajín, se habla del segundo diezmo y otras cosas que tienen que ser comidos en el lugar que Hashem ha escogido. Capítulo 12, verso 19 dice, cuídate de no desamparar a levita mientras vivas en tu tierra.
Misajín, si uno no tiene nada que ofrecer al levita del primer diezmo, se puede dar del diezmo para el pobre. Pero si no hay nada del diezmo para el pobre, hay que darle de los sacrificios de Shalom. El mandamiento, Misajín, de amparar al levita solo aplica dentro de la tierra de Israel, donde el levita no tiene heredad. En la diáspora no solo el levita está sin heredad en la tierra, sino todos. Para que mediten eso. Capítulo 12, verso 20 dice, cuando Hashem tu Elohim haya extendido tus fronteras como te ha prometido y tú digas, comeré carne, porque deseas comer carne, entonces podrás comer carne todas las que desees. Aquí, Misaquín, esto nos enseña que solo se debe comer carne cuando hay prosperidad y amplitud económica, no cuando hay escasez. Capítulo 12, verso 21 dice, si el lugar que Hashem tu Elohim escoja para poner su nombre está muy lejos de ti, entonces podrás matar de tus vacas y de tus ovejas que Hashem te ha dado, como como te ha ordenado, y podrás comer dentro de tus ciudades todo lo que desees. Misajín, en primer lugar, se refiere a que ya todos no van a poder estar viviendo cerca del Mishkan y así ofrecer sus ofrendas de Shalom, que son comidas en la presencia del Todopoderoso. Por esto, Misajín, en la tierra de Israel está permitido comer carne fuera del Mishkan y del templo. También se ha interpretado las palabras dentro de tus ciudades. De manera que al comer carne hay que estar sometido a las normas del kashrut establecidas por las autoridades en Israel, que se reunían en las puertas de las ciudades. Hay que consultar con los ancianos antes de matar para hacerlo de forma correcta, misajín. En la Torá no hay ninguna prohibición para comer carne. Se puede comer toda la carne que uno desea, solamente que sea kasher, que sea apta. Capítulo 12, verso 23 dice, solo cuídate de no comer la sangre, porque la sangre es la vida, y no comerás el alma con la carne. Misajín, la segunda parte del verso significa, según Rashi, que no se puede comer un miembro de un animal vivo. Con otras palabras, Misajín, no se puede comer la carne de un animal mientras que su alma en hebreo, que es nefesh, está en él. Para que mediten esas palabras y en esa misma. Capítulo 12, verso 24 dice, no la comerás, la derramarás como agua sobre la tierra, hablando de la sangre. Aquí, según Rashi, se refiere a no comer sangre coagulada. Capítulo 12, verso 25 dice, no la comerás para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, porque estarás haciendo lo que es justo delante del Todopoderoso. Entonces, mis amados ajín, si usted está comiendo carne y tiene muchos problemas, si está comiendo carne con su sangre, allí tiene la respuesta a sus problemas. También, mis ajín, según Rashi, aquí se refiere a no comer sangre de órganos. La expresión para que te vaya bien aparece además de este verso en relación con el mandamiento de honrar a los padres, como está en Devarim, Deuteronomio 5:16. De la ejecución de un asesino, Devarim 19:13, y con el mandamiento de no tomar de los pájaros la madre con los huevos e hijos, Devarim 22:6 y 7. Dice, estarás haciendo lo que es justo delante de Hashem. Misajín, esta palabra está en contraste con el verso 8, donde dice, cada cual hace lo que le parece bien a sus propios ojos.
En estos dos versos, Misajín, está la diferencia entre la vida y la muerte, para que usted corrobore. Capítulo 12, verso 30 dice, cuídate de no seas atraído tras ellos después que hayan sido destruidas delante de ti y de no buscar sus dioses, diciendo, ¿cómo servían estas naciones a sus dioses para que yo haga lo mismo? Hay que tener mucho cuidado, Misajín, no practicar la idolatría o lo que hacían otras naciones o lo que hacíamos nosotros mismos adorando a los ídolos cuando estábamos en el catolicismo. Misajín, en este texto vemos la gran importancia de ser muy radical en cuanto a la idolatría y todo lo que tiene que ver con el culto pagano. Tan radical que hasta hay que estar dispuesto a entregar los familiares más íntimos a la Corte de Justicia para su ejecución. Recuerden lo que pasó con el becerro de oro. Tan radical es, Misajín, que hasta hay que estar dispuesto o dispuesta a eliminar todos los habitantes de una ciudad y quemarla como ofrenda al Todopoderoso, de manera que nunca más sea reconstruida. Misajín, la idolatría es tan maligna y tan contagiosa que la Torá establece un comportamiento sumamente violento para erradicarla de en medio de Israel. Esa es la actitud que Hashem quiere que tengamos siempre. Tenemos que hacernos la pregunta, ¿tengo algo en mi vida que está conectado con el culto a otra religión que no sea la de la Torá? ¿Hay algo en mi casa que conecta con la idolatría? ¿Estoy viendo o permitiendo que mis hijos vean programas de televisión que tienen que ver con la brujería? Y así, misajín, sucesivamente, etcétera, etcétera. Si vemos algo en nuestras vidas que puede dar lugar a la idolatría, hay que ser violento consigo mismo, como dice Mashiach en Mateo 5:29. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, arráncalo y échalo de ti. Debemos de tener una actitud muy radical contra la seducción, incluso en nuestras propias vidas. La gente hoy en día busca experiencias espirituales, buscan milagros, señales y profecías. No les importa tanto si las fuentes de estas manifestaciones están afines con la Torá o no. Les importa más la sensación que esta experiencia que produce en sus almas y en sus cuerpos, que la revelación pura de la palabra del Todopoderoso, que es Mashiach, habló de estos movimientos en los últimos tiempos. Dijo que habría grandes señales y prodigios producidos por los falsos profetas, como está en Mateo capítulo 24, verso 4 al 5 y el verso 11 y verso 24. ¿Qué dice respondiendo Mashiach? Les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Mashiach, el ungido, y a muchos engañarán, y se levantarán muchos falsos profetas, y a muchos engañarán, porque se levantarán falsos Mashiach y falsos profetas, y mostrarán grandes señales y prodigios, para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Misajín, hoy en día se habla mucho de los predicadores ungidos. Cuidado, no todo lo que reluce es oro. Tanto en la Torá de Moshe como entre los profetas de las Escrituras, como en la boca del Mashiach, hay advertencias muy claras contra los profetas falsos. Es fácil ser engañado,
Las apariencias pueden engañarnos. Nuestras emociones pueden hacer que creamos en los profetas falsos y que nos metamos en movimientos engañosos. Misajín, la Torah de Moshe nos dice cómo podemos saber si los profetas son verdaderos o falsos. Si dicen que la Torah de Moshe pasó a la historia o que haya sido abolida por medio de Jesucristo, como dicen muchos, estos son falsos profetas. Por muchos milagros que hagan, la regla que tenemos para medir a los profetas no es si tienen poder o no, sino si su poder, su mensaje y ante todo su estilo de vida personal están de acuerdo con la Torá de Moshe y con las enseñanzas de Mashiach. El que enseña que Mashiach no es Mashiach de Israel es un falso profeta porque se ha apartado de la Torá de Moshe. Y seguí la caricatura lamentable que ha sido muy extendida por el mundo que presenta al tal Jesús como el fundador de una nueva religión, no tiene mucho en común con el verdadero Mashiach, la Torá de Moshe, los profetas y las escrituras, que incluyen los escritos apostólicos. Enseñan que Mashiach nunca enseñó a sus talmidín a apartarse de Moshe o a las costumbres de Israel, o que Mashiach nunca fundó una nueva religión y dijo que sus seguidores lo hicieran. Mashiach nunca mezcló sus enseñanzas o prácticas con elementos paganos. Mediten esas palabras. Capítulo 13, verso 4 al 5 dice: En pos de Hashem vuestro Elohim andaréis, y a él temeréis, guardaréis sus mandamientos, escucharéis su voz, le serviréis, y a él os uniréis. Grábese muy bien este capítulo 13, verso 4 o el 5 en la hebrea. Esto nos da a entender, Misajín, que el Todopoderoso se está moviendo todo el tiempo. Y si no le seguimos, nos vamos a quedar atrás. No tenemos una religión estática, Misajín. Una religión monótona, sino una viva y expansiva, desarrolladora y evolutiva, que a pesar de eso no pierde la base. El punto de partida que es la Torá escrita y la Torá viviente, la Torá oral, debemos hacernos la pregunta: ¿qué está haciendo nuestro Padre del cielo en estos momentos? Y luego juntarnos con ese proyecto y colaborar con él para cumplir sus planes. Fuimos criados para cumplir los planes del Todopoderoso, Misajín. Y por eso no nos podemos quedar quietos en algo estático, sino que tenemos que movernos hacia adelante y siempre buscar la presencia del Todopoderoso y ser sensibles para saber dónde Él camina y seguir en pos de Él y pegarnos a Él en todo tiempo. Capítulo 13, verso 11. Entonces todo Israel oirá y temerá, y nunca volverá a hacer tal maldad en medio de ti. Isajín, la ejecución del reo de muerte sirve, entre otras cosas, para que el pueblo tema ante el pecado y se mantenga alejado de la idolatría. Según el Talmud, hay dos de los 613 mandamientos que nunca se han aplicado en la historia. El mandamiento número 443 en nuestra lista
que habla de incendiar a la ciudad de descarriados, a la idolatría y eliminar a sus ciudadanos, y el mandamiento número 474 en nuestra lista que habla de no construir la ciudad de los descarriados. Devarim, Deuteronomio 13, verso 16, dice, ¿será que se cumplirá estos dos mandamientos, Misaguín, con la segunda venida del Mashiach? Él dijo, según está escrito en Matillahu 5:18, porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la Torah, hasta que todo se cumpla. Estos mandamientos, Nisajín, también tendrán que cumplirse antes de la destrucción del cielo y de la tierra. Capítulo 14, verso 1. Vosotros sois hijos de Hashem, vuestro Elohim. No os zanjaréis, ni os rasuraréis la frente a causa de un muerto. Aquí, Nisajín, los Benei Israel son llamados hijos del Todopoderoso. En Isaías 1:2 dice, oí cielos y escuchad tierra, porque Hashem habla. Hijos crié y los hice crecer, mas ellos se han rebelado contra mí. Cuidado, hagamos un diagnóstico cómo estamos delante del Todopoderoso. ¿Estamos con Él o contra Él? Es obvio, Misajín, que los hijos físicos de Israel son considerados por el Todopoderoso como hijos suyos, incluso los que se hayan rebelado contra Él. Yohanan 11, versos 51 y 52. Dice, ahora bien, no dijo esto de su propia iniciativa, sino que siendo el sumo Cohen ese año, profetizó que Mashiach iba a morir por la nación judía, por Israel, y no solo por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Elohim, que están esparcidos, usted y yo. Y las escrituras enseñan, por un lado, que los Bene Israel son llamados hijos del Elohim viviente, pero por otro lado enseñan que tienen que cumplir ciertos requisitos para llegar a serlo. Mire lo que dice Mateo 5:9, verso 44 y verso 45. Dice, dichosos los de limpio corazón, pues ellos serán llamados hijos de Elohim. Grábese esa cita. Mateo 5:9, verso 44 y verso 45. Pero sigue diciendo, dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él hace salir sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Es interesante, Misajín, ver la tensión entre para que seáis y luego vuestro Padre. Misajín, si Elohim ya era su padre, ¿por qué tenían que amar a los enemigos para llegar a ser sus hijos? Vemos que hay diferentes significados de la palabra hijo y el hecho de tener a Elohim por padre. En Lucas 6:35 y 36 dice, antes bien, amad a vuestros enemigos y haced bien, y prestad no esperando nada a cambio, y vuestra recompensa será grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. Sed misericordiosos, así como vuestro Padre es Rahum. Misajín, vemos la misma tensión aquí. Se dice vuestro Padre. Aquellos que necesitan amar y prestar sin esperar nada a cambio para poder llegar a ser hijos del Altísimo. Por un lado ya eran hijos,
pero por el otro necesitaban vivir de acuerdo a los mandamientos para poder llegar a hacerlo. Comparemos con dos textos escritos después de la resurrección del Mashiach. En Efesios 5:1 dice, sed pues imitadores de Elohim como hijos amados. También en Filipenses capítulo 2 verso 15 dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Elohim, sin tacha en medio de una generación torcida y perversa. Aquí, Misajín, se encuentran los mismos pensamientos, parecidos a los que fueron presentados por Mashiach. Medite en esas palabras. Debemos de amar y orar por nuestros enemigos. En el capítulo 4, verso 14, según el entendimiento, la fuente dentro del ser humano, de la cual se habla en Yohanan 4:14, es un resultado de la experiencia de la regeneración del Ruaj del hombre. Cuando el Ruaj del lava entra a morar dentro del creyente, en su Ruaj, los ríos de agua viva, de los cuales se hablan en Yohanan 7:37 al 39, es la experiencia del surgimiento, del sumergimiento bautismal, la inmersión en agua, en el Ruaj de Kedushá, la Ruaj HaKodesh, que no era posible experimentar antes de que Mashiach fuese el saltado. Vemos cómo los talmidín de Mashiach experimentaron por primera vez este sumergimiento espiritual en el día de Shavuot, mal llamado Pentecostés, según el relato en Hechos 2. También en Gálatas 3:26, que dice, pues todos sois hijos de Elohim, mediante la emunaj en el Mashiach. Eso es nacer de nuevo, misajín. Capítulo 14, verso 2 dice, porque eres pueblo Kadosh para Hashem tu Elohim, y Hashem te ha escogido para que le seas un pueblo de su exclusiva posesión, de entre los pueblos que están sobre la faz de la tierra. No comerás nada abominable. Aquí, misajín, la santidad tiene mucho que ver con lo que comemos. Hay una diferencia entre lo que está permitido comer a los hijos de Israel y a las demás naciones. Esta diferencia, misajín, de comida es debida a la diferencia entre el nivel de Kedushá de los Bnei Israel y los demás pueblos. Capítulo 14, verso 8 dice, y el cerdo, aunque tiene la pezuña dividida, no rumía. Será impuro para vosotros. No comeréis de su carne, ni tocaréis sus cadáveres. Isajín, aquí está escrito que el cerdo es impuro para vosotros. Si somos Bene Israel, toca. Es decir, para los hijos de Hashem, los hijos de Israel. Capítulo 14, verso 1 y 2. No para los demás. Según Rashi, la prohibición de tocar los cadáveres de estos animales es solo durante el tiempo de las fiestas. Capítulo 14, verso 10 dice, pero no comeréis nada que no tenga aletas ni escamas, será impuro para vosotros. Aquí, misajen, los animales marítimos que no tienen aletas ni escamas son impuros para los Bene Israel, para los hijos de Hashem, no para las demás naciones. Capítulo 14, verso 21 dice, no comeréis ningún animal que se muera. Lo podrás dar al forastero que está en tus ciudades para que lo coma. O lo podrás vender a un extranjero, porque tú eres un pueblo Kadosh, a Hashem tu Elohim. No cocerás el cabrito en la leche de su madre.
Aquí, mis aquí, la palabra que ha sido traducida como que se mueran es la palabra hebrea nevelá. La enciclopedia judaica enseña nevelá en hebreo es cadáver, un sustantivo descriptivo para cualquier animal, pájaro o criatura que haya muerto como un resultado de cualquier otro proceso que no sea una matanza ritual válida, la shejitá, para que vaya teniendo una idea. Capítulo 14, verso 22 dice, diezmarás fielmente todo el producto de tu sementera, lo que rinde tu campo cada año. Esto, misajín, se refiere al primer diezmo en hebreo, que es Maser Rishon, que se entrega a los Levín, que lo pueden comer en cualquier lugar. Números 18-26. Capítulo 14, verso 23 dice, y comerás en la presencia de Hashem tu Elohim, en el lugar que él escoja para poner allí su Kadosh nombre, el diezmo de tu grano, de tu mosto y de tu aceite, y los primogénitos de tus vacas y de tus ovejas, para que aprendas a temer siempre a Hashem tu Elohim. Aquí, misajín, se habla del segundo diezmo en hebreo Maser Sheni, que se come en Jerusalén durante los años primero, segundo y cuarto y quinto del ciclo de 7 años. Capítulo 14, verso 26 dice, y podrás gastar el dinero en todo lo que tu corazón apetezca, en vacas u ovejas, en vino o licor, o en cualquier otra cosa que tu corazón desee. Allí comerás en presencia de Hashem tu Elohim y te alegrarás tú y tu casa. Aquí, Misajín, la Torah no prohíbe tomar bebidas alcohólicas. Este texto menciona dos tipos de bebidas alcohólicas. Primero, el vino en hebreo que es yaín, que viene de una raíz que significa fermentar, y por lo tanto no puede referirse al jugo de uva sin alcohol, que se llama tirosh en hebreo. Luego está la palabra traducida en la Reina Valera como sidra, que es la palabra hebrea shehar, que significa bebida embriagante, licor. Estas bebidas están permitidas ingerir en la ciudad más kadosh delante del Todopoderoso, juntamente con la comida, con el fin de alegrarse delante de Hashem. Sin embargo, misajín, las escrituras prohíben embriagarse. Una buena regla para una persona adulta es no tomar más de un vaso de vino de 12 grados de alcohol o 2 vasos de 6 grados. Pero si alguien es afectado con menos cantidad, debe de ser más cuidadoso. Capítulo 14, versos 28 y 29 dice, al fin de cada tercer año sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo depositarás en tus ciudades. Y vendrá el levita, que no tiene parte ni herencia contigo, y el forastero, el huérfano y la viuda que habitan en tus ciudades, y comerán y se saciarán para que Hashem tu Elohim te bendiga en toda obra que tu mano haga. Aquí, misajín, se habla del diezmo para los pobres, que en hebreo es maser ani, el maser ani. El levita recibe el primer diezmo y los pobres reciben el segundo diezmo en los años tercero y sexto del ciclo Shemita. El comentario Torah Rashi dice, el diezmo Maxer es la porción del producto agrícola que debe separarse cada año y entregarse a sus respectivos destinarios. Los diezmos se dividen en tres partes. Primer diezmo Maser Rishon, segundo diezmo Maser Sheni y diezmo del pobre Maser Ani. Su orden de separación es el siguiente. Primero se separa la truma, porción separada, y es entregada directamente al Cohen. Luego se separa el Maser Rishon, el cual es entregado al Levín. De aquí el Leví separa la parte llamada truma, Maser, y se la entrega al Cohen. Puede mirar números 18-26.
El tercero se separa el Maser Sheni y es llevado a Jerusalén para ser ingerido allí. Esto es realizado el primer y segundo y cuarto y quinto año del ciclo agrícola del 7 años. Puede mirar de Barín 14, verso 22 al 26. En el tercero y sexto año, en lugar del Maser Sheni, se separa el Maser Ani, el cual es entregado a los pobres. Devarim 14, 28 y 29. En el séptimo año no se separan los diezmos. Capítulo 15, verso 1. Al final de 7 años harás una remisión. Aquí, Misaquín, el año de remisión fue creado para ayudar a equilibrar la desigualdad social dentro de la gran familia de Israel. La Torah nos presenta aquí 3 casos en cuanto a la pobreza. Número 1, en el 15, 4 al 6, no habrá menesteroso entre vosotros. Si solo escuchas fielmente la voz de Hashem tu Elohim. Pero como no escuchamos fielmente la voz de Hashem, por eso hay mucho menesteroso, pidiendo y pidiendo y pidiendo. Misajín, la perfecta obediencia a los mandamientos producirá un alto nivel de bienestar en todo el pueblo de Israel, de manera que nadie necesitará tomar préstamos. Al contrario, darán préstamos a muchas naciones. Número 2, hablando en el capítulo 15, versos 7 al 10. Si hay un menesteroso contigo, aquí, en este nivel inferior de obediencia, habrá posibilidades de que hayan pobres entre los israelitas. En tal caso, Misajín, hay obligación de darles o prestarles lo suficiente para cubrir sus necesidades, pero no sus caprichos. ¿Sí? Punto número 3, del 15 al 11 al 18, dice, porque nunca faltarán pobres en tu tierra. Ponga atención. En este nivel, misajín, de falta de obediencia, la Torah muestra cómo nunca van a faltar los pobres entre nosotros y por eso estamos ordenados a ayudarles. Incluso podía haber tanta pobreza que algunos son vendidos como esclavos. En tal caso tendrían que ser liberados en el año de remisión con un buen dinerito de despedida. El resultado de esta generosidad es que Elohim nos bendice en todo lo que hagamos. Capítulo 15, verso 19 al 23 dice, todo primogénito que nazca de tu ganado, lo comerás en el lugar que Hashem escoja. Aquí, los primogénitos de los rebaños y de los ganados no pueden ser aprovechados para otra cosa que comida para la familia de un Cohen en el templo o en las ciudades en el caso de que tuvieran algún defecto. Número 18, verso 8 al 19. Hoy en día en Israel, como no hay templo, los primogénitos de estos animales son marcados y dejados junto con el resto de los rebaños y de los ganados hasta su muerte natural, y no se saca ningún beneficio de ellos. Capítulo 16, verso 1 dice, guardarás el mes de la vid y harás Pesaj a Hashem tu Elohim, porque en el mes de Abí Hashem tu Elohim te sacó de Miraín de noche. Misajín, en 3 ocasiones la Torah menciona la Moed sagrada o las Moadim sagradas en Vayikra 23, Levítico 23, por si usted no sabe dónde están. Ahí está el dato en Vayikra 23 para citarlas en el orden correcto del anuario. En Números 28 para enseñar los sacrificios que hay que ofrecer y en Devarim 16 para resaltar el deber de Israel para hacer peregrinajes a Jerusalén. Cuando dice de noche, en Números 33:3 está escrito que saliendo el día siguiente del sacrificio de Pesaj, a la vista de todos los egipcios, Rashi resuelve esta aparente contradicción diciendo que este verso dice que salieron de noche,
porque fue de noche que el Paró les dio permiso para salir. Shemot 12:31. Capítulo 16, verso 2 dice, y sacrificarás la pesa la Hashem, tu Elohim, de tus rebaños y de tus manadas, en el lugar que Hashem escoja para poner allí su nombre. Misají, no se puede sacrificar el cordero de pesa fuera de Jerusalén. Los que hoy en día comen cordero durante pesa están quebrantando la Torá porque no hay templo. Capítulo 16, verso 7. Y la asarás y la comerás en el lugar que Hashem tu Elohim escoja. Luego por la mañana regresarás a tu habitación. Aquí, Misajín, según Rashi, la mañana se refiere a la mañana del segundo día de la Moed, es decir, la mañana del 16 de Nisan. Durante el Shabbat de la fiesta, el 15 de Nisan, está prohibido salir fuera de los límites de la ciudad. Además, los varones tenían que estar presentes en el templo durante la ofrenda de ascensión de la Moed en la mañana del 15 de Nisan. Capítulo 16, verso 8 dice, 6 días comerás pan sin levadura, y en el séptimo día habrá una retención para Hashem tu Elohim, ningún trabajo harás en él. Aquí, Misajín, hay una aparente contradicción, ¿verdad? Al texto de Shemot 12:15, que dice que hay que comer panes sin levadura durante 7 días. Rashi, Misajín, da dos posibles interpretaciones para resolver esto. Por un lado dice que durante 7 días se puede comer pan acimo de la vieja cosecha y durante 6 días de la nueva. La nueva cosecha del año no se podía utilizar hasta después de la presentación de la ofrenda de un homer de cebada en el templo. Por lo tanto, Misajín, solo quedaban 6 días para comer panes sin levadura de la nueva cosecha del año. Por otro lado, Rashi se basa en la octava regla de interpretación de Ismael, que dice, todo lo que estaba incluido dentro de un enunciado general y que luego fue destacado específicamente para enseñar algo, no fue destacado solamente para enseñar algo con respecto a sí mismo, sino que también a todo lo implicado en el enunciado general. Esta interpretación enseña que no es obligatorio comer pan sin levadura el séptimo día. Y entonces tampoco es obligatorio comer pan durante el resto de los días, excepto la primera noche, que explícitamente fue ordenado en las escrituras, como está en Shemo 12:18. Mediten esas palabras. Capítulo 16, verso 9. 7 semanas contarás. Comenzarás a contar 7 semanas desde el momento en que empieces a meter la hoz a la mies. Ponga atención aquí. Misajín, la celebración de Shavuot, la fiesta de las semanas, está relacionada con Pesaj. Es la conclusión de Pesaj, la celebración de Pesaj. Y los panes sin levadura te hacen recuerdo a la libertad de la muerte de los primogénitos y la esclavitud en Misraín. Pero esa libertad no es perfeccionada hasta que la Torá es entregada en el Sinaí, lo cual se celebra en Shavuot. La libertad no es completa sin la Torá, que fue dada 7 semanas más tarde. Capítulo 16, verso 11 dice, y te alegrarás delante de Hashem tu Elohim, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habita en tus ciudades y el forastero, el huérfano y la viuda que están en medio de ti. El lugar donde Hashem tu Elohim escoja para poner allí su Kadosh nombre. Isají, no hay ningún mandamiento que ordene que el pueblo esté alegre en Pesa, solo en Shavuot y Sukkot. Esto nos enseña, Misajín, que la alegría por la libertad no es cumplida hasta la entrada o la entrega de las normas dadas del cielo, por medio de las cuales el hombre es verdaderamente libre para saber lo que está permitido
y lo que está prohibido. Esos límites producen libertad porque así sabemos en qué área nos podemos mover sin peligro, como está escrito en Santiago, Jacob, capítulo 1, verso 25 y capítulo 2, verso 12. Pero el que mira atentamente a la Torá perfecta, le da la libertad y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz. Este será dichoso en lo que hace. Así hablad y así proceded, como los que han de ser juzgados por la Torá de la libertad. Capítulo 16, verso 14 dice, y te alegrarás en tu moed, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo y tu sierva, el levita y el forastero, el huérfano y la viuda que están en tus ciudades. Misajín, pesa no es para el extranjero, solo para los israelitas. Sukkot es para todo el mundo, también para las naciones fuera de Israel. Por eso, Misajín, durante el reinado mesiánico, todas las naciones de la tierra estarán obligadas a subir a Jerusalén para celebrar Sukkot una vez al año, como está escrito con el profeta Zacarías, capítulo 14, versos 16 al 19. Dice, y sucederá que todo sobreviviente de todas las naciones que fueron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al rey, Hashem de los Sebaot, y para celebrar la moed de los tabernáculos o las cabañas, que es Sukkot. Y sucederá que los de las familias de la tierra que no suban a Jerusalén para adorar al Melech, Hashem de los Sebaot, no recibirán lluvia sobre ellos. Y si la familia de Midaí no sube ni viene, entonces sobre ellos nunca habrá lluvia. Será la plaga con la cual Hashem herirá a las naciones que no suban a celebrar la Moed de Sukkot. Este será el castigo de Midaín y el castigo de todas las naciones que no suban a celebrar la Moed de Sukkot. Capítulo 16, verso 15, dice, 7 días celebrarás fiestas a Hashem tu Elohim, en el lugar que escoja Hashem, porque Hashem tu Elohim te bendecirá en todos tus productos y en toda la obra de tus manos. Por tanto, estarás realmente alegre. Es una misbah, misajín, estar alegres. La palabra hebrea para fiesta es hag. Viene de una raíz que significa moverse en círculo. Esto habla de las danzas alegres que se hacen en las muadín hebreas. En la celebración de Sukkot hay muchísima alegría y el motivo es, según este texto, por la bendición material que el Todopoderoso ha dado durante la cosecha del verano. Esto también nos enseña, misajín, acerca de la gran alegría que habrá durante la celebración milenaria de Sukkot por todas aquellas personas que se habrán cosechado para el reino del cielo de todas las naciones de la tierra. Y por último, capítulo 16, verso 17, dice, cada hombre dará lo que pueda de acuerdo con la bendición que Hashem, su Elohim, te haya dado. Mis amados, aquí todo varón estaba obligado a llevar sacrificios al templo el primer día de cada fiesta. La alegría no puede ser completa sin generosidad. Sin generosidad, como está escrito en Hechos capítulo 20, verso 35. Más dichoso es dar que recibir. Así que medite en esas palabras. Amén. Ahí le dejo esta porción. Baruch Hashem.
En esta porción, en esta parasha, se encuentran los mandamientos desde el 436 hasta el 490 de los 613 mandamientos. Precepto 436 dice: precepto de destruir un ídolo y aquel que los sirva. Deuteronomio 12:2. Siguiente precepto: de traer una ofrenda obligatoria o una voluntaria en la primera festividad que se le presente a la persona. Devarim, Deuteronomio 12, versos 5 al 6. Siguiente precepto: de ofrecer todas las ofrendas en el santuario y no fuera de él. Devarim 12, verso 14. Siguiente precepto: de redimir animales consagrados que han sufrido algún defecto. Devarim 12:15. Siguiente precepto: de degollar a los animales, como está en Devarim 12:21. Siguiente precepto: de llevar las ofrendas al templo desde fuera de la tierra de Israel. Devarim 12:26. Siguiente precepto: de examinar exhaustivamente a los testigos. Devarim 13:15. Siguiente precepto: de quemar una ciudad que hace idolatría. Devarim 13:17. Siguiente precepto: de examinar un ave para que pueda ser ingerida. Devarim 14:11. Siguiente precepto: precepto de dar el segundo diezmo, Maser Sheni. Devarim 14:22. Precepto de dar diezmo al pobre en lugar del segundo diezmo en el tercer año. Devarim 14:28. Precepto de presionar a un gentil para que pague su deuda. Devarim 15:3. Precepto de dar caridad. Sedaká. Devarim 15:8. Precepto de dar una gratificación a un esclavo Yehudí cuando se le deje libre. Devarim 15:14. Precepto de alegrarse en las Moadín. Devarim 16:14. Precepto de presentarse en el santuario en las Moadín. Devarim 16:16. Prohibición de borrar libros sagrados o el nombre de Elohim, así como de destruir recintos sagrados. Devarim 12:4. Prohibición de ofrecer ofrendas fuera del santuario. Devarim 12:13. Prohibición de comer del segundo diezmo, Maser Sheni, de grano fuera de Jerusalén. Devarim 12:17. Prohibición de beber del segundo diezmo de vino fuera de Jerusalén. Devarim 12:17. Prohibición de consumir del segundo diezmo de aceite fuera de Jerusalén. Devarim 12:17. Prohibición de comer un animal primerizo que no tiene defecto fuera de la ciudad de Jerusalén. Devarim 12:17. Prohibición de comer una ofrenda de pecado, hatá, o una ofrenda de culpa, ashan, fuera del templo. Devarim 12:17. Prohibición de comer la carne de una ofrenda de ascensión, olá. Devarim 12:17. Prohibición de comer la carne de una ofrenda de menor grado de Kedoshá. Este es el Kedoshin Kalin, antes de que su sangre sea rociada. Devarim 12:17. Prohibición para los Juanín de comer de las primicias Bikurín antes de colocarlas en el atrio del santuario. Azarén. Devarim 12:17. Prohibición de abandonar a los Levín al no darles regalos. Devarim 12:19. Prohibición de comer un miembro de un animal vivo. Devarim 12:23. Prohibición de añadir a los preceptos de la Torá. Devarim 12:32. Prohibición de reducir de los preceptos de la Torá. Devarim 13:1. Prohibición de escuchar a alguien que profetiza en nombre de idolatría. Devarim 13:4. Prohibición de amar a una persona que incite a la idolatría. Devarim 13:9. Prohibición de no odiar a una persona que incite a la idolatría. Devarim 13:9. Prohibición de rescatar a una persona que incite a la idolatría. Devarim 13:9.
Prohibición para una persona incitada a la idolatría de hablar en favor de una persona que incita a la idolatría. Devarim 13:9. Prohibición para una persona incitada a la idolatría de no hablar en contra de una persona que incita a la idolatría. Devarim 13:9. Prohibición de incitar a alguien a la idolatría. Devarim 13:12. Prohibición de reconstruir una ciudad que ha hecho idolatría. Devarim 13:17. Prohibición de beneficiarse de la riqueza de una ciudad que ha hecho idolatría. Devarim 13:18. Prohibición de hacerse cortes como lo hace un idólatra. Devarim 14:1. Prohibición de arrancarse los cabellos en señal de duelo. Devarim 14:1. Prohibición de comer de las ofrendas de animales descalificados. Devarim 14:3. Prohibición de comer saltamontes no kasher o cualquier insecto alado. Devarim 14:19. Prohibición de comer de cualquier animal que murió por sí mismo. Devarim 14:21. Prohibición de pedir el pago de un préstamo cuando llegó el séptimo año Shemitah. Devarim 15:3. Prohibición de abstenerse de dar a un pobre lo que necesita. Devarim 15:7. Prohibición de abstenerse de prestar dinero debido al séptimo año Shemitah. Devarim 15:9. Prohibición de dejar libre a un siervo Yehudí con las manos vacías. Devarim 15:14. Prohibición de hacer trabajar animales consagrados. Devarim 15:19. Prohibición de trasquilar animales consagrados. Devarim 15:19. Prohibición de comer sustancias leudadas, hametz, después del mediodía de la víspera de Pesaj. Devarim 16:3. Prohibición de dejar sobrantes de la ofrenda festiva, Hagigah de Pesa, hasta el tercer día. Devarim 16:4. Prohibición de ofrecer la ofrenda de Pesa en un altar propio. Devarim 16:5. Prohibición de ir a Jerusalén en una festividad sin llevar una ofrenda animal. Devarim 16:16. Mis amados ajín, hasta aquí quedó la parashá Re. Con ustedes estuvo el Aj Yohanan. Mis amados ajín, no olviden suscribir a más personas en este su canal, compartir este material, denle me gusta y active la campanita. Se les ama. Shalom Urajo Lejitrao. Hasta la próxima.